¿conviene comprar un auto nuevo o usado? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vamos y hacemos la compra? ¿Qué gastos a veces subestimamos y son importantes considerar? Para eso tenemos para hablar con Alejandro Lamas, que es secretario de Comercio de la Cámara Automotor. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, uno quiere comprarse un auto. Sí. ¿Qué es lo primero que tiene que preguntarse? Primero, ¿qué tipo de auto quiero? Bueno. Obviamente lo primero que tenés que preguntarte es qué tipo de auto querés, para qué lo querés, cuál es tu motivación para comprar, si es por necesidad laboral, si es porque te gusta, si es por pasión, que es la decisión más compleja y más linda para comprar un auto, ¿no? Ahora, la principal pregunta, ¿conviene auto 0 kilómetros o usado? Qué buena pregunta. Depende del contexto, depende de lo que más depende es de tu capacidad económica, de cómo pienses vos tu economía personal, depende cuánto tiempo quieras tener ese auto, depende qué tipo de auto estás buscando. No es lo mismo estar buscando un auto deportivo que estar buscando un auto que te sirva para trabajar o un auto que te sirva como, qué sé yo, que vos lo pienses como inversión. Cuando vos determines bien esa motivación, ahí vas a poder sacar la conclusión de que te conviene más, si un cero o un usado, por un lado. Y entonces hay los usados seminuevos, que en general son hasta, ponerle 5 años de antigüedad, con bajo kilometraje. Te diría que es la franja más atractiva de todo el negocio. Sí. Es lo que más interés despierta, es la decisión de compra más inteligente, porque compras un auto que está nuevo, vamos a hablar de menos de 20.000 kilómetros, con la diferencia de precio que tenés con respecto al cero. Y con los mismos niveles, digamos, o muy similares de equipamiento, de ayudas nuevas que hay. En un mundo normal, en un mercado totalmente estable argentino, quizás mi respuesta en líneas generales sería que el auto óptimo es un auto usado con 2 o 3 años encima, que sigue siendo un auto nuevo, entre comillas nuevo, en garantía, pero la Argentina no es un mercado normal, es un mercado atípico. Y acá en Argentina, como venimos de un mercado en donde no había oferta de 0 kilómetros, en los últimos años los autos usados llegaron a ser más caros que el mismo auto nuevo. Porque el auto nuevo tenías 18 meses de espera, el auto usado lo tenías ya. Entonces, particularmente este momento de Argentina es un momento particularmente bueno para comprar auto 0 kilómetros. Porque tenés entrega inmediata y en muchos casos precios más baratos del auto nuevo que por lo que te piden por el mismo auto usado con 2 o 3 años de uso. Para mí una de las cosas más importantes es definir primero el presupuesto. ¿Qué inversión podemos hacer en el auto? Definir como el número. A mí me gusta mucho como escribir, o las que les gusta estar con la computadora, los que les gusta estar con la computadora, poner el número, definir, bueno, puedo invertir esto en el auto. Y después también ver cuánto yo puedo invertir o bancar mensualmente. Entonces ahí hacer un análisis de, bueno, cuáles son los costos fijos que yo voy a tener y cuáles son los costos variables. Los costos fijos, por supuesto, patente, el seguro, la BTV, en el caso, o la verificación que te pidan donde vos vas a recibir el auto. Después los costos variables es el combustible. Para mí es como un costo fijo, pero bueno, pero varía cuánto lo vas a usar. Claro. Después los peajes, el estacionamiento, que a veces nos olvidamos de eso, de decir, pará, yo no tengo lugar para dejarlo en la calle. Entonces nos olvidamos de ese famoso costo variable de voy a tener que guardarlo en una cochera o ver si cuál es la decisión que voy a tomar del guardado del auto. Entonces ahí ves lo que podés invertir y vos lo que podés bancar mensualmente de esa adquisición tan importante que va a ser en tu vida. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno va a comprar un auto usado? Bueno, mantenimiento, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué consejos das? Vos tenés dos cuestiones. Una que tiene que ver con la parte técnica del auto. Entonces ahí abrimos otra llave y te pasan dos cosas. O que vos sepas mucho de autos o que no sepas nada. No sé nada, puedo ir con un mecánico mío o alguien que sepa. Bueno, si no sabes nada, mi consejo, siempre lo digo, y también se lo digo a la gente que me visita y que no me conoce. Tráete tu mecánico de confianza, asegúrate que sea honesto tu mecánico de confianza, porque a veces no son tan honestos. Tráete un mecánico de confianza. Tenés empresas también que vos pagás, vienen, te chequean el auto,
Y serias empresas también. Le ponen, digamos, la computadora, lo escanean, ven. ¿Y qué ven ahí? Bueno, Chapa, motor, ven todo. Vos ves la estructura, ves que lo más importante que tenés que ver de un auto es la estructura, que todas las soldaduras sean las originales de fábrica, para que vos te garantices que no tiene ningún choque que haya deformado la estructura. Eso es lo más importante. Bien. Si el motor está fundido, lo podés hacer nuevo, lo podés cambiar, pero la estructura no. Eso, si fue para atrás porque tuvo un golpe feo, abajo. Fuiste con tu mecánico. Sí. Tu mecánico te dio lo que hay, la parte técnica te quedaste tranquila que el auto sirve. Auto usado. Yo mi primera recomendación es que se vaya a empresas que tienen trayectoria en la venta de usados o concesionarias de muchos años o lugares donde te recomiendan como primer punto. Entonces la verdad que ahí te quedas como más tranquila desde la documentación, que el auto no tenga deuda, que no tenga patentes, el tema de la cédula del auto, después la parte técnica, ver que sea un auto que vos, cada persona puede hacer cierto chequeo desde la visual, desde ver que toda la parte eléctrica funcione, los cinturones de seguridad. Hay algo que no nos fijamos que son los neumáticos. Entonces compramos un auto que está divino, pero los neumáticos están vencidos y ya tenés un costo del cambio de los 4 neumáticos. Hay otra parte, que es la parte jurídica. Todo el papelerío. Tan o más importante que la parte técnica. Eso, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué documentos hay que pedir también al que le vamos a comprar el auto? Siempre, sí o sí. Vamos. Sine qua non. ¿Qué? Aunque sea tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, tu mejor amiga. Informe de dominio. Bien, que la patente, todos los rastros. Vos podés estar inhibido, el titular, no saberlo, puede estar embargado, puede tener algún problema registrar el auto, digamos, vos te tenés que enterar. Corroborás los datos industriales del auto, corroborás año modelo, corroborás cuándo fue patentado, corroborás cuántas cédulas se emitieron, corroborás cuántos dueños tuvo y corroborás que el dueño actual no tenga ningún quilombo. ¿Sí? Perfecto. Informe de dominio, ¿dónde se pide? En el registro. Si no querés problemas, en el registro también informe de infracciones a nivel nacional, porque después te podés encontrar con un choclo que a veces te puede hacer tirar la operación para atrás. Hoy nos encontramos con gente que te dice, no tengo ninguna infracción, no tenés ninguna infracción en capital. Pero te fuiste durante 7 años a Mar del Plata, fuiste a 190 y tenés 7 millones de pesos de infracciones. O sea, libre ¿Okay? de deuda. Siempre. Bien. El único que sirve a nivel nacional es el que emite el registro. Perfecto. Y lo tercero, la verificación policial. Sí o sí. Bien. La verificación policial es la que te dice ese auto es ese auto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, informe de dominio, informe de infracciones por una cuestión de monto para que no te lleve sorpresa, verificación policial. ¿Sí? Esto sí o sí. La importancia de hacer las transferencias, no dejar ese tema colgado, ¿viste? ¿Se puede comprar entonces en cuotas un auto usado? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, tenés financiación para el usado, tenés financiación prendaria. Eso, hay créditos. Hay créditos crédito a través de los bancos y tenés también financiaciones particulares que hacen a veces algunas concesionarias. Tenés de todo tipo, financieras, bancos. Sí, es un negocio importante y además creo que en una economía que tiende a estabilizarse y con índices de inflación deflacionándose, es lo que más va a aumentar. Es una herramienta fundamental para la venta de La autos. financiación. ¿Qué opciones hay cuando yo quiero comprar un auto? Sí. Siempre se habla de crédito pendario, leasing. ¿Qué tenés? Te pregunto vos. Sí. En Argentina, las dos formas principales de financiación al momento de comprar un auto nuevo son el crédito prendario y el plan de ahorro. En otros mercados tiene mucha más participación el leasing, que en Argentina está limitado casi exclusivamente a empresas en la práctica. Tiene mucha más participación el renting, que es una forma de financiación en donde uno paga una cuota mensual por tener el auto, por eso se llama renting, como si fuera un alquiler largo. Eso es cada vez más común en el exterior. Y ¿Y el auto en algún momento es tuyo? En el renting no, Nunca. en el leasing puede ser tuyo.
Mira, bueno. Buena diferencia. Bueno, y voy entonces a los otros dos que sí son que están en Argentina. Crédito prendario. Crédito prendario es lo que uno piensa generalmente cuando piensa en un crédito. Vas al banco, le decís, hola, quiero 15, 20, 30 millones de pesos para comprarme un auto. El banco dice, dale, buenísimo, te da la plata, vos pagas una cuota más un interés. ¿Y ahí es simplemente tasa fija o también hay tasa UVA como los créditos? Hay ambas. Hay créditos prendarios tasa fija, créditos prendarios tasa UVA. Y agrego algo más, que es que cada vez más se están usando préstamos personales como modalidad para comprar un auto. Ah, mira. En este contexto. ¿Por qué? Si bien tienen tasas más altas en muchos casos, la ventaja, y seguramente hablemos de esto un poquito más adelante, es que te permiten acceder al precio al contado del auto en lugar de tener que ir por todo el camino de financiar y tener una prenda sobre el auto, que es una restricción al momento de venderlo después. Y entonces te permiten hacer uso libre de ese dinero que te presta el banco. ¿Dónde conviene comprar un auto usado? ¿Qué son los mejores lugares? Mirá, el auto usado, yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Una vez que vos definiste qué es lo que querés, qué es lo que hace el grueso de la gente. Se meten los buscadores, ¿no? Y en los buscadores se empieza a revisar a ver ¿Qué hay? qué es de lo que yo quiero, qué es lo que veo. Hoy tenés aparte la inteligencia artificial que en cuanto metiste un clic en un autito que te gusta, enseguida te empiezan a bombardear, De opciones. digamos, de todo tipo de opciones y qué sé yo. Lo real es que si vos no tenés ningún familiar tuyo que tiene el auto que vos querés, ningún amigo tuyo que tiene el auto que vos querés, nadie de tu círculo social en el que vos frecuentás, que gente que vos le tenés confianza tiene ese auto, el mejor consejo es que lo compres en una agencia o concesionaria que tenga años de trayectoria. ¿Cuál es el error más común que uno comete cuando compra un auto? Que vos sepas. El error más común, Si sabes. no sé si es un error, pero yo creo que lo que más veo es endulzarse o intentar llegar a un auto que quizás está más allá de las posibilidades económicas que uno tiene. Eso es uno de los errores más comunes que suelo ver. Y después termina en muchos casos con gente endeudada sin poder cumplir esas obligaciones o con un auto o sin tener liquidez para otras circunstancias que puedan surgir. Gastar más en el auto de lo que se debería. Vamos, primero costo de mantenimiento. Tengo el auto ya, elegí, pagué, hice todos los trámites. Bueno, ¿cuáles son los mayores costos más o menos por mes? Combustible principalmente, el service nos hace cada cuánto hay que hacerlo. En general los servicios los haces o cada 10.000 kilómetros y tenés algunos otros que los hacen cada 15.000 kilómetros. Eso está especificado en el manual por el fabricante, que te dice. Y después, en cada, digamos, a determinada cantidad de kilometrajes corresponde un tipo de servicio distinto. Y después tenés otros que dicen, puedes generar otro tipo de autos, y si este auto tiene 1 año de garantía, cumplo el servicio de la garantía y después me voy a lo de José, que está a la vuelta mía, que es el taller amigo mío de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa con José? Cuando cumpliste 50.000 kilómetros con el auto, te dice, mira, habría que cambiar la pastilla de freno, pero como están buenas no las cambiamos. ¿Cuál es la diferencia con el oficial? Te dice, no, mira, a los 50 hay que cambiarla. No, pues están buenas, no me interesa. La trazabilidad que decías antes. Vos pensás que un servicio promedio hoy está en el orden, sin cosas extrañas, está en el orden de los más baratos, te pueden arrancar en 350.000 pesos hasta 700.000. O si te vas a hacerlo de muy alta gama, vas un escaloncito más arriba. Cada servicio, cada 10.000 kilómetros, los neumáticos se rotan, tienen un sentido de rotación particular para que tengan un desgaste parejo. Después certificaciones de qué sé yo, vas a terminar gastando alrededor de un 5% de la evaluación que tenga el auto. Extra por todos estos gastos de trámites. Exactamente, bien. Más o menos. Bueno, vos querés ver cómo la gente, primero si compra autos o no, por ahí en la ciudad toma más servicio público, sí. Hay que ver también si conviene tener un auto o no, depende de dónde vivas, pero podemos ir a la calle un poco a preguntar a la gente a ver si tiene un auto o no y cómo lo compró, si te parece. Sí. 0 kilómetros, porque tenés garantía, porque tenés financiación generalmente el usado se vende al contado y porque tenés una vida útil más larga. Para tu uso personal, yo no compraría un auto nuevo por el costo que implica mantenerlo. El usado siento que sería más barato por si querés comprarte un auto porque lo necesitas para trabajo o cualquier cosa similar,
Pero el 0 km siento que va más, si querés, tipo, tener un buen auto y no tener que estar constantemente arreglándolo y reparándole esto, que falta el otro, que no sé qué, que no llega a tantos kilómetros, que no sé qué. Según el momento, yo en general trato de tener un 0 km. Comprar un auto nuevo, la sacás del concesionario y pierdes 50% del valor. O sea, señores, desde el punto de vista financiero eso no corresponde hacerlo. Ahora, si es un deseo y te gusta y querés darte un gusto, me saco el sombrero, hágalo. Tuviera la posibilidad de un 0 kilómetros estaría bueno, porque si no, un auto usado no está mal, digamos, mientras lo haces laburar, por ejemplo, y demás. Compraría un auto usado por el tema de que es cuestión de tener un auto, más que una movilidad, no tanto de que esté nuevo o no. En realidad, bueno, siempre que pude compré 0 kilómetros por la tranquilidad y la confianza. Usado. Me gustan más los nuevos, pero sé que no es negocio hacerlo. Conviene comprar un usado, sí. Tengo ejemplos de compañeras que han comprado el 0 km y no lo pudieron mantener, lo tuvieron que vender. Y si es posible, financiado. Compara una cosa con la otra y dice, bueno, a esta tasa me conviene comprarlo porque hay estabilidad, entonces lo hago. Pero en la Argentina. Ese financiamiento fijo en pesos porque, bueno, la inflación después se lo termina comiendo y termino pagando el equivalente a $20 por mes la cuota. Según el momento, Y depende, hay que mirar mucho. A veces conviene contado, a veces cuando hay cuotas sin interés con una perspectiva de inflación alta conviene las cuotas. Han financiado en cuotas, al final les salió muchas cuotas y después, claro, no podían mantener. Dentro de lo que se puede, el menos financiado posible. En estos momentos en cuotas es muy difícil pagarlo porque como no nos corre tanto la inflación. Si tuviera plata al contado, si no en cuotas. Y si podés hacer cuotas fijas, básicamente en pesos, es mejor, porque si se evalúa de última, la cuota en pesos sigue, básicamente. Bueno, una de las preguntas que se suelen hacer es la pérdida de valor del auto. Sí. Si compras 0 kilómetros y pierde el valor, apenas lo pones en la calle 50%. ¿Es así? ¿Hay autos que se deprecian más o menos? Depende del modelo. No se deprecia un 50% un auto cuando vos lo patentás. Sí se deprecia. El precio más caro es el producto sin estrenar. ¿Qué significa estrenarlo? Que le pones una chapa patente. Porque al poner la chapa patente pasa a ser usado. Al pasar a ser usado, por más que tenga poco kilometraje, va a costar menos que el 0 kilómetros, que el auto sin patentar, en la medida que haya oferta de ese auto. ¿Sí? Claro. Todo tiene un lado A y un lado B. Yo te dije al principio que el segmento más apetecible de los autos, y esto es histórico, son los usados jóvenes. Porque vos en los usados jóvenes, que yo te dije hasta 5 años de antigüedad, con muy bajo kilometraje, digamos, son mucha mejor opción que cualquier otro segmento del auto, tanto cero como usado para abajo. ¿Todos los autos se deprecian de igual forma o depende del modelo, la marca? No, depende muchísimo del modelo. Hay autos que mantienen bastante bien su valor de reventa y ¿Por autos... ejemplo? Bueno, las pickups suelen mantener bastante bien su valor, salvo las que suelen ser usadas muy de vehículo de trabajo, que... Esas sí se deprecian mucho más rápido. Un poquitito más, no mucho más. Por lo general, lo que más rápido se deprecia en Argentina es autos grandes. Ahí está. Cuanto más grande, más se deprecia. Cuanto motor más grande, por lo general, más se deprecia, con algunas excepciones para ediciones especiales, autos deportivos. Y por lo general, autos, entre comillas, importados, que en realidad en este caso nos referimos a autos de fuera del Mercosur, suelen tener depreciaciones más fuertes que autos populares del Mercosur. Entonces, cuanto más mantenimiento requiere un auto y cuanto más grande es y cuanto más complicado de conseguir piezas es, más se deprecia. Y cuanto más común es, más es el auto al que alguien va cuando necesita un primer auto o algo para moverse todos los días, menos se deprecia. En realidad, después hay excepciones, ¿no? Cuando uno compra un auto, ¿qué tiene que saber sus gastos? Más allá del valor que uno compra, gastos en trámites, patentamientos, sellos. Sí. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje es? Mi regla general es presupuestar 10%. Después termina siendo 6-7 en la práctica, pero por lo general la regla mental que uno tiene que tener es 10%. Eso incluye los aranceles, el impuesto de sellos, que es provincial y depende de la provincia donde esté siendo transferido ese auto, donde esté siendo patentado ese auto. Ahora, voy a comprar el auto y ahora también está un poco de moda los autos eléctricos, híbridos. ¿Cómo saber qué me conviene según, me imagino,
¿para qué lo voy a usar? Pero yo quiero comprarme un auto eléctrico porque estoy la mayor parte del tiempo en la ciudad, pero si me quiero ir a la Patagonia, ¿llego con el auto eléctrico? Sí, ahí también es importante como diferencial. Yo soy muy fan de los autos eléctricos porque no me gusta ir a cargar combustible. Bueno, en mi casa me hinchan. Cuando agarran mi auto, obviamente no tiene combustible. No sigo los consejos de mujeres al volante que hay que cargar antes de que avise que queda un cuarto. El auto eléctrico hoy cada vez más tiene mayor autonomía. Hay diferentes. Tenés un auto que puede tener una autonomía más chica, pero hay autos que están teniendo hasta entre 400 y a veces cuando es combinado, que ahora vamos a las diferencias de los autos, porque vos tenés el auto 100% eléctrico, que hay distintas autonomías, que ahora vamos a ver cómo es el tema de la carga. Después tenés el híbrido, que combina un motor eléctrico con un motor a combustión, entonces automáticamente cuando vos desacelerás, ese motor eléctrico se carga, entonces la autonomía combinada puede llegar hasta 1000 kilómetros. Wow. Y después tenés los híbridos enchufables, que es como el híbrido, pero además este motor eléctrico se enchufa, entonces logra que vos tengas más autonomía con el motor eléctrico, porque vos lo vas a enchufar, y también logra una autonomía más o menos de 1000 kilómetros. Entonces hoy tenés como muchas opciones. También eso es una decisión de vos, donde el 80% de la carga de los autos eléctricos es hogareña. Esos son los estudios de todas. Hemos ido a un montón de charlas de los autos eléctricos y es como el celular. Entonces el auto lo cargas en tu casa. Ese es el ejercicio. Después vas a hacer un viaje largo. A tu pregunta, tenés estaciones de servicio que ya tienen la carga eléctrica. Hay todo un proyecto de las ciudades que van a empezar a tener cargadores en las ciudades, en las calles, pero es muy importante recordar que es como un celular. Vos llegás a tu casa y lo cargas en tu casa. Y hay cargadores, como hay una marca que se llama Chargebox, que vos te instalan el cargador de carga rápida, que vos a la noche lo cargaste y a la mañana ya tenés el auto con el 100% de la batería cargado. Bueno, depende un poco de cuál sea el uso que le vayas a dar a ese auto. Hoy por hoy creo que sigue siendo más conveniente comprar un auto a combustión, sea nafta o diésel, si vas a estar haciendo lo que hace la persona promedio en Argentina, que son 15.000 kilómetros al año. Yeah. Algunas provincias tienen beneficios fiscales para los autos híbridos eléctricos, son cada vez menos. Justo la ciudad de Buenos Aires ahora en los últimos meses cambió esa política y los beneficios son mucho menores de los que eran antes. Entonces ese beneficio se perdió un poco. ¿Qué con el pago de patentes? Con el pago de patentes, No exacto. se paga patentes si No se tienes un paga auto patentes. híbrido. ¿Cuál es la diferencia entre híbrido y el eléctrico? Un auto híbrido es un auto que combina una mecánica a combustión, que puede ser diésel o naftera, con un motor eléctrico, que puede o no ese motor eléctrico impulsar directamente a las ruedas. Y un auto eléctrico es un auto que solamente tiene motores eléctricos y nunca le tenés que llenar el tanque de nafta con nada. Y vos hablabas de la autonomía, tiene el auto eléctrico, por eso para distancias largas no es tal vez lo más conveniente, sí para la ciudad, para lugares urbanos. Exactamente, hoy hay autos eléctricos muchísimos que tienen 300, 400 kilómetros de autonomía. No es lo ideal para irte de viaje, principalmente tomando en cuenta los tiempos de carga, pero alguien que vive en la ciudad y hace 30, 40 kilómetros por día, por ahí lo tiene que cargar una vez por semana. Por eso le pones el auto híbrido que te permite tenerlo eléctrico en la ciudad y para largas distancias. Exactamente, es como un poco lo mejor de ambos mundos en cierta forma. Igual consumís combustible, que es peor que tener un auto eléctrico en donde no consumís nada, pero por lo menos tenés la autonomía. Y cuando uno compra el seguro del auto, ¿qué recomiendan? ¿Contra todo riesgo? ¿Contra terceros? Hay bastante variedad igual, por suerte, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta que uno se tiene que hacer para responder eso es: si mañana me destruyen mi auto, ¿me cambia la vida tener que salir a reponerlo o es un poquito de dolor y un trámite? Si es más un trámite, o sea, si no te cambia las finanzas, entonces podés tener menos seguro contra terceros o incluso responsabilidad civil, que en definitiva te quedás vos con ese negocio de la aseguradora. El margen de ganancia de la aseguradora te lo quedás vos en el largo plazo. En cambio, si para vos la destrucción de tu auto, imagínate destrucción total, significa realmente un problemón para poder reemplazarlo en lo que significa para tu estilo de vida, entonces quizás te conviene estar cubierto ante esa posibilidad. Y ahora, ¿qué precio tengo que vender mi auto usado? Bien, la verdad que de nuevo, hoy en el mercado de autos usados es un caos eso. Yo creo que la guía principal, si estamos hablando de autos usados seminuevos, o sea, de autos usados de 0 a 5 años, es que tomes en referencia cuánto vale realmente ese mismo auto, pero 0 kilómetro en el mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque como hay descuentos en muchos autos 0 kilómetros, lo que está pasando es que al momento de vender el auto usado,
la persona que está vendiendo el auto usado mire el precio de lista y no el precio al contado del auto. Y entonces pasa con autos muy comunes, muy populares, que terminás viendo el auto usado con 2 años de uso más caro que lo conseguís realmente al contado de 0 kilómetros. Claro, perfecto. Eso para autos de 0 a 5 años. Para autos más viejos, para mí por lo general lo más recomendable es entrar a las páginas principales de ventas de autos, ver a cuánto están los otros autos y en general tomar el precio mínimo de esos autos, no el promedio. Mucha gente entra y ve un auto publicado a $16.000, otro a 17, otro a 18, dice, bueno, mi auto vale 17, es el promedio. Y hay una especie de sesgo que se genera, como si fuera un sesgo de supervivencia que se genera con las páginas de venta de autos, que es que vos solo ves los autos que todavía no se vendieron. Vos no ves los que ya se vendieron. Claro. Entonces vos ves un auto a 16, a 17, 18, todos esos no se vendieron. El que estaba publicado a 15 ya no lo ves. Entonces tenés un muestreo sesgado de... Muy buen dato ahí. Entonces si ves un auto a 16, 17, 18, en general tu auto vale 16 o 15.800. Perfecto. Pero uno lo infla un poco para después cuando vende negocia. Sí, obvio. El precio de publicación siempre es un poco más alto que el precio de cierre. ¿Hay un porcentaje más o menos establecido o no? No es tanto por porcentaje, es más me sale decir por instinto. Si vos ves un auto publicado a 17.800, es probable que esa persona quiera cerrar en 17. Ah, ok. O en 17.500. Y ahí me pregunta, si vivís en una ciudad, ¿conviene comprarse un auto o la verdad te podés mover libremente con las aplicaciones? La verdad, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, es mucho más barato moverse con aplicaciones. Comprar un auto es casi un capricho. Si vos haces cuentas y después calculás cuánto sale la patente, el seguro, la cochera, el mantenimiento, el riesgo de que te choquen, de que te rayen el auto, de que lo que sea, te moves en aplicaciones todo el día. Donde sí es necesario el auto, donde sí empieza a cambiar esa cuenta es si haces muchos viajes o si tenés que salir de la ciudad ocasionalmente. Hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados que tiene que ver con, para vos, ¿cuál es la clave para tomar una buena decisión financiera a la hora de comprarte un auto? ¿Qué vos dirías que hay que tener en cuenta? Vuelvo a lo mismo. Definir presupuesto, cuál es la inversión. Para mí la compra de un auto va más allá de la libertad que te da, porque hoy es una herramienta de trabajo para un montón de personas. Entonces, por eso nosotros de Mujeres al Volante fomentamos mucho que saquen la licencia de conducir todas las personas, porque nunca sabes cuándo vas a tener un auto. Pero si te vas a comprar un auto, definir cuál es la inversión que podés hacer. Análisis de costos fijos y costos variables. Y en base a eso, tomar cuál es la mejor alternativa. 0 kilómetro o usado. Si lo pienso estrictamente desde lo económico, depende de cuánto tiempo use el auto, depende para qué lo voy a usar. Si yo me voy a manejar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o de cualquier metrópolis grande, y yo no sé si te sirve comprar un auto o te sirve más tomarte un auto de aplicación, ¿viste? Y te olvidás del tema. Porque antes, qué sé yo, tenías que salir a la calle y, bueno, ver las calles donde había taxis para tratar de enganchar uno. Y a las 4 de la mañana, por ahí era medio complicado. Volvías a algún lugar y ¿dónde vamos a conseguir un taxi? Ahora, ¿viste? Estamos acá, pido un auto, me espera acá en la puerta, salgo, lo tomo, me olvido. Entonces, en función de eso, yo digo, ¿cómo haces la cuenta? Hoy no tenés autos acá en Argentina por menos, digamos, vamos a hablar de 0 kilómetros, por menos de 22 millones de pesos. Usaditos sí tenés, obviamente, tenés un montón. Depende de tu movilidad, cuánto tiempo te gastaría 22 millones de mango con auto de aplicación, en cuánto tiempo, ¿no? Y en costo de mantenimiento no hablamos del garage, el seguro, Seguro, la patente, mala sangre, tráfico, en fin, agregale todo lo que quieras, preocupación, si anunciaron que cae granizo, no dormís. Tomar una buena decisión financiera para comprar un auto, para mí está muy relacionado a lo que dije antes, que es justamente evaluar realmente cuánto auto puedo tener. No hay deshonra en decir, no llevo este auto, me voy a quedar con este. Hoy es un mercado en donde hay opciones para casi todos los presupuestos y donde realmente no hace falta comprar más auto del que uno quiere o del que uno necesita o del que uno puede. Bueno, Lucas, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos, un placer.
¿Conviene comprar un auto nuevo o usado? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vamos y hacemos la compra? ¿Qué gastos a veces subestimamos y son importantes considerar? Para eso tenemos para hablar con Alejandro Lamas, que es secretario de Comercio de la Cámara Automotor. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, uno quiere comprarse un auto. Sí. ¿Qué es lo primero que tiene que preguntarse? Primero, ¿qué tipo de auto quiero? Obviamente lo primero que tenés que preguntarte es qué tipo de auto querés, para qué lo querés, cuál es tu motivación para comprar, si es por necesidad laboral, si es por porque te gusta,